Hoy, 16 de noviembre, recordamos y celebramos en toda la iglesia la memoria de una gran santa medieval del siglo XI llamada Margarita de Escocia, quien nació en Hungría, vivió en Inglaterra, era hija del rey de Inglaterra, de uno de los reyes de Inglaterra de esa época, llamado Eduardo, el cual tuvo que escapar de Inglaterra por persecuciones políticas, por cuestiones políticas. Por aquel entonces, Guillermo el Conquistador conquistó Inglaterra, con lo cual Margarita y sus hermanos tuvieron que también escapar y se refugiaron en Escocia. Allí ella conoció a quien era el rey de Escocia, un tal Malcolm III, que al conocer a Margarita y su figura, su personalidad, bueno, se enamoró y se casó con ella. Margarita tenía 24 años. Formaron un hermoso matrimonio, una hermosa familia, tuvieron 8 hijos, el rey Malcolm III con Santa Margarita. 8 hijos, de los cuales 2 santos, con lo cual vemos la importancia que esta santa le daba a la formación religiosa de los hijos, a la educación cristiana de los hijos. Eso, cuando leemos su biografía, se destaca de manera especial, cómo ella velaba por la educación cristiana de los hijos. Y no solamente de los hijos, también del pueblo. Ese pueblo que Dios le confió, que Dios le encomendó en cuanto reina. Puesto que también ella intentó que el pueblo fuese formado en la fe cristiana, en la religión cristiana, que el pueblo conociera el catecismo, en la medida de lo posible, la vida de los santos. Fíjense, ¿no? Qué político ejemplar, o qué política ejemplar esta, Margarita. Y qué distinto con muchos de los políticos actuales, que intentan separar la religión de la vida social o de la vida política. Hoy se habla mucho, y los políticos nuestros hablan mucho, lamentablemente, de esta separación iglesia-estado, ¿no? Como si fueran 2 mundos totalmente separados, distintos y divorciados. Y en cambio esta mujer no tenía esa ideología laicista, por el contrario, como era cristiana en serio, católica en serio, no podía dividir la esfera privada de la esfera pública, no podía dividir su fe personal con el ejercicio de su actividad pública. Y es por eso que en el ejercicio de su actividad pública en cuanto reina, también ella demostraba la fe y hacía todo lo posible por evangelizar. Eso es lo que hace un buen cristiano, un buen católico. No divide drásticamente entre su fe personal y su vida profesional, diríamos hoy, ¿no? En esto Santa Margarita es un ejemplo maravilloso, sobre todo para quienes ejercen el gobierno, quienes tienen algún tipo de autoridad política, sobre todo si estas personas son cristianas o católicas. Santa Margarita además se destacó, por una parte, por su piedad
personal y pública, como recién dijimos, pero también por sus obras de caridad. En su palacio tenía, por ejemplo, algunos huérfanos a los cuales ella personalmente les daba de comer, los servía y a veces se arrodillaba frente a estos huérfanos porque decía que haciéndolo estaba arrodillándose frente a Cristo, a Jesús, presente de manera singular en los más sufrientes, en los más necesitados. Al palacio de la reina acudían diariamente muchos pobres, a los cuales ella atendía y servía también. Logró poco a poco convencer a su marido de la importancia de esta hospitalidad, de esta caridad. El marido inicialmente, era un poco más frío, digamos, más parco. No compartía tanto esta manera de actuar de su esposa, pero ella poco a poco lo fue haciendo más amable, más caritativo, en relación sobre todo con los más pobres. Ella misma vendía elementos personales valiosos, como por ejemplo joyas, para con eso también socorrer a los necesitados. Acá también vemos una segunda diferencia con muchos de nuestros políticos actuales, ¿no? Que a veces quieren hacer obras de bien pero con plata ajena solamente. Acá en este caso la reina, la santa, hacía el bien, seguramente también con aportes de otros, pero usaba también sus propios fondos, sus propios bienes materiales, la propia riqueza para hacer obras de caridad. Es fácil ser bueno, ser solidario, hacer obras de caridad con plata ajena. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Lo difícil y lo virtuoso al mismo tiempo es hacer caridad con los bienes personales. Esto Santa Margarita de Escocia lo hacía y era un ejemplo en este sentido. Su esposo, el rey, y uno de sus hijos murieron en el mismo momento, el mismo día, en una batalla. Estaban defendiéndose de los ingleses y los dos murieron. Cuando se enteró Santa Margarita de la muerte del hijo y de la muerte del marido, ella dijo, y eso quedó consignado en su biografía, ella dijo: doy gracias a Dios por este dolor, el cual me ayuda a purificarme de mis pecados. Fíjense ustedes, ¿no? La mirada de fe, la mirada sobrenatural que ella le dio al dolor, a la cruz, que significó perder a su marido y a su hijo en una batalla. Le dio un sentido espiritual. Este dolor me ayuda a purgarme o a purificarme de mis pecados. Ella poquito tiempo después también murió, un 16 de noviembre del año 1096. El pueblo la aclamó como santa, la amaba el pueblo realmente. Y tiempo después fue canonizada. Le pedimos al Señor, por medio de esta gran santa, reina, Margarita de Escocia, que el Señor ilumine
a aquellos que detentan gobierno, autoridad política, a aquellos que deben ordenar, regir la vida de los pueblos, para que lo hagan como lo hizo esta gran santa, ¿no? Para que lo hagan por amor realmente a Dios, buscando el bien del pueblo, especialmente de los más necesitados, para que, bueno, busquen y busquemos todos al mismo tiempo, todos, busquemos aquello que dice Jesús en el Evangelio: servir y no tanto ser servidos. Que podamos servir a todos, especialmente a los más vulnerables, a los más frágiles de la sociedad, como lo hizo ella. Que podamos finalmente vivir públicamente nuestra fe, como lo hizo esta mujer también en relación con su familia, con su pueblo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Margarita de Escocia ruega por nosotros.